Estas tiendas han logrado ganar miles de dólares encontrando nichos rentables y tú también puedes hacerlo. Por eso, en este video te compartiré 3 de los nichos más rentables en Etsy que puedes empezar a vender el día de hoy con el modelo de negocio Print on Demand. Para ello debemos de tener en cuenta que existen básicamente dos tipos de nichos. Nichos estacionales, que son los que suelen venderse principalmente en cierta época del año, como por ejemplo el Día de la Madre, el Día del Padre. Y por otro lado tenemos a los nichos perennes, que son los que se venden durante todo el año, como por ejemplo lo que son cumpleaños. Y en este video te estaré compartiendo 3 nichos perennes y uno extra que será temporal, que también puedes empezar a realizar el día de hoy si deseas, porque estamos en la época perfecta para hacerlo. Recuerda que elegir un buen nicho puede hacer la diferencia en tu tienda y por eso te recomiendo que te quedes hasta el final del video, porque también te estaré compartiendo ciertas estrategias que te ayudarán a que puedas manejar de la mejor manera los nichos a los que entras. Y si eres nuevo por acá, hola, yo soy Alison, soy emprendedora digital. Actualmente mi tienda Etsy es mi trabajo full time que me ha permitido generar más de $200,000 en un año, y actualmente también soy Print on Demand Coach a través de mis videos de YouTube. Ahora sí, comencemos. Y el primer nicho recomendado para que puedas vender durante cualquier época del año es careers o carreras profesionales. Estos suelen tener diseños donde mencionan prácticamente la carrera o el trabajo, como por ejemplo puedes crear camisetas para maestros, para veterinarios, para contadores, entre otras carreras. Este es uno de mis nichos rentables favoritos porque hay muchísimos subnichos a los que puedes entrar. Y si bien este suele venderse durante todo el año, hay 2 épocas del año donde suelen tener un pico. Y esto es durante la temporada de graduaciones aquí en Estados Unidos, que suele darse en primavera y en otoño. Y por aquí te voy a estar mostrando algunos bestsellers que tienen como nichos las carreras profesionales. Aquí, como les decía, uno de los subnichos, por ejemplo, que pueden agarrar aquí es la carrera de veterinaria. Así que aquí puedes ver un sweatshirt con este diseño que se ha convertido en un bestseller. Aquí también lo que podemos observar es que han unido este subnicho con otro nicho que es básicamente un estilo, el estilo retro, que el año pasado estaba muy en tendencia y lo sigue siendo. Por aquí también, al ver que ya le está resultando este estilo y este subnicho, se han ido por otro subnicho que es Technologies y lo han combinado con un estilo retro que también, como les digo, está en tendencia. Por aquí también vemos otro subnicho que es el de contabilidad. Aquí han utilizado una frase que, si hacemos un poco de investigación de mercado, podemos ver que es una frase en tendencia, y aquí pueden ver que tiene más de 60 reviews. Eso quiere decir que se habrá vendido unas 200, 300 veces. Y aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo que son tazas acerca del degree de doctorado, es decir, el nivel doctorado. Entonces, aquí les va el tip. Las carreras profesionales sería el nicho general. Si es que quieres bajar a subnichos, nos estaríamos yendo a las diferentes carreras. Por ejemplo, como les decía, veterinaria, dentista, contador, etc. Y si aún quieres bajar a más subnichos, es decir, un nicho más específico, te recomendaría que vayas a los niveles de carreras. Por ejemplo, si elegimos la carrera de biología, podemos hacer diseños para recién graduados de biología, es decir, bachiller en biología, nos podemos ir para maestría en biología, nos podemos ir a un doctorado con biología. Entonces, básicamente aquí la estrategia es poder bajar de nichos a subnichos e incluso mezclarlo con estilos o otros subnichos en tendencia. Y antes de que pasemos a la segunda parte, quería comentarte de que si deseas saber un poco más acerca de nichos rentables como estos, tengo un manual que es básicamente el resumen de toda una investigación detrás de 30 nichos más rentables que vas a encontrar y a los que puedes entrar en Etsy. Ahí también te coloco cuáles son los productos con más demanda dentro de cada nicho, como también SEO o palabras claves que te van a ayudar en lo que son los títulos y las etiquetas dentro de tu listado, como también algunas sugerencias de subnichos o tips que debes de tener en cuenta en cada uno de estos nichos. Este manual ha sido básicamente un punto clave en la diferencia de mi tienda, así que estoy segurísima que te va a ayudar como una guía importante en este proceso.
Te estoy dejando el link en la descripción por si deseas saber un poco más sobre eso. Y el segundo nicho más rentable es el Nature Lover o amante de la naturaleza. Este es un nicho que se ha vuelto muy popular, sobre todo este último año, y todavía lo sigue siendo. Y nuevamente la estrategia aquí que les recomiendo es que no se vayan por plant lover o nature lover, es decir, amante de las plantas o amante de la naturaleza en general, sino que lo combinen con otros nichos rentables para que así puedan crear subnichos. Ahora te voy a estar enseñando cómo lo están utilizando otras tiendas que les ha resultado haciendo esta estrategia. Y como sabrán, ya para fines de octubre llegamos a Halloween. Si es que no has empezado a hacer tus diseños ya, te lo digo, hazlo porque es una muy buena oportunidad. Aquí, por ejemplo, vamos a ver un producto donde ya se están adelantando para la temporada de Halloween, lo están combinando con un nicho que es rentable. Y aquí, como puedes ver, si bien solamente tiene 5 reviews, lo que yo veo es que recién han subido este producto, porque aquí podemos ver que sus reviews o sus reseñas son muy recientes. Y estoy segurísima que ahora que ya se está acercando Halloween, esto se va a volver un bestseller. Por aquí tenemos otro ejemplo donde son básicamente mariposas con estos estilos que también están muy en tendencia, que es un estilo más o menos vintage, es algo que le gusta muchísimo a las personas. Y aquí, como ven, tienen más de 49 reviews, eso quiere decir que ya se ha vendido unas 200, 300 veces probablemente. Por cierto, si te preguntas qué tipo de t-shirts son estos, son los Comfort Colors, que Printify también lo tiene. Y por último te quería mostrar este ejemplo que han combinado lo que es plant lover, es decir, lo que son flores, con mama, que son miembros de familia, que también es un nicho muy rentable. Entonces, aquí pueden ver qué estrategias están tomando estas tiendas y que les están resultando muy bien. Espero que estos ejemplos estén siendo de mucha ayuda para que te puedas guiar. Y si tienes dudas acerca de estos diseños, créanme que son fáciles de hacer. Coméntame si desearías que haga de repente algún tutorial con Kirtle o con Canva sobre cómo realizar este tipo de diseños en tendencias. Y el tercer nicho rentable que te recomiendo es el de wedding o matrimonios. Esta es una categoría muy popular en Etsy y en Estados Unidos año a año. Solamente en los Estados Unidos hay un promedio de 2 millones de bodas año por año. Y aquí en lo que es matrimonio puedes jugar con los regalos de repente para los novios o lo que son despedida de soltera, que ahora te voy a estar mostrando ejemplos de más o menos qué es lo que podrías realizar. Si bien lo que son despedidas de solteras también es otro nicho muy popular, está muy relacionado con lo que son matrimonios, así que esta es una muy buena oportunidad para que puedas vender lo que son camisetas grupales. Y si es que no sabes cómo vender este tipo de listados grupales para que te salga así tal cual, tengo un tutorial donde te explico cómo puedes crear listados o productos grupales. Así que te lo dejo por aquí y también en el link de la descripción por si deseas vender este tipo de productos. Por aquí también tenemos un diseño de estilo retro que, como les digo, está muy en tendencia desde el año o 2 años anteriores y todavía sigue siendo un estilo muy en tendencia en Etsy. Aquí vemos lo que es Mr. y aquí pueden personalizar su apellido. Y por aquí vemos otro ejemplo de este nicho que es para wedding mug y esto sería como un regalo para la novia. Aquí vemos que también pueden personalizarlo y es un diseño muy popular. Y por último nos vamos por el nicho extra, que en esta oportunidad va a ser Halloween. Así es, Halloween es un nicho estacional y si es que no estás realizando ahorita diseños, sobre todo de camisetas, que es uno de los productos que más se venden durante Halloween, te recomiendo que empieces ya, porque recuerda que Etsy demora entre 4 o hasta 12 semanas en poder posicionar más o menos el producto. Y tal vez ahorita no encuentren muchos letreros de bestseller porque recién probablemente las personas están empezando a comprar, pero si es que deseas guiarte de diseños en tendencias, te recomiendo que hagas tu investigación de mercado y veas tal vez diseños que han estado en tendencia el año pasado para que de ahí puedas tener como una guía de qué tipos de diseños puedes empezar a crear. Recuerda que todo esto se basa en una investigación de mercado. Y aquí te quiero dar un ejemplo de más o menos lo que podrías hacer.
El año pasado había un estilo o un tipo de diseño muy en tendencia durante Halloween, que es este que te voy a mostrar, que es Keep It Real, y este tipo de diseños de un fantasmita en su escape y estos cuadraditos. Entonces, ¿qué hicieron otras tiendas para poder aprovechar este estilo en tendencia? A esto es a lo que yo me refiero. Por ejemplo, lo que hicieron fue unir un nicho en tendencia con este estilo que se estaba haciendo muy popular para Halloween. Por ejemplo, entraron al nicho de carreras, específicamente profesores, y realizaron este diseño en tendencia. Y así salió, por ejemplo, este producto que al final se está empezando a convertir en un bestseller, como lo ves ahora. Esto recién lo han subido y ya está empezando a tener ventas. Entonces, estos son los tipos de estrategias que debes de utilizar en tu tienda para que puedas tener éxito en el mercado de Etsy. Y bueno, espero que este video y estas estrategias que te he dado te ayuden en tu tienda. Si tienes alguna duda o consulta, escríbeme en los comentarios. Estaré feliz de poder ayudarte en lo que pueda. Si es que este video te ayuda en algo, te agradecería muchísimo que le puedas dar like y consideres suscribirte. Es totalmente gratis y en verdad me ayudarías muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Chao.